5. El fin del mendigo ciego. Mi curiosidad pudo más que mis temores. Comprendí que permanecer allí donde estaba no me traía más utilidad que la de quedarme agazapado. Dios sabe cuánto tiempo. Trepé como pude, una vez más, al paredón del barranco, y ocultando mi cabeza entre un sotillo de retamas, pude colocarme en posición de dominar desde allí toda la parte del camino que pasa frente a nuestra puerta. Apenas había logrado acomodarme cuando los enemigos comenzaron a llegar en número de 7 u 8, a toda carrera, golpeando con sus pies el sendero descompasadamente y trayendo al frente de ellos al hombre de la linterna a pocos pasos a vanguardia. 3 hombres corrían juntos, agarrados de las manos, y yo comprendí luego, aún a través de la niebla, que el que estaba en el centro del trío no era otro más que aquel formidable mendigo ciego. Un momento después, su voz me probó que no me había equivocado. «¡Abajo la puerta!», gritó. «Bien, bien, señor», contestaron 2 o 3 de los asaltantes. Se precipitaron en tropel contra la puerta de la posada, seguidos por el hombre de la linterna. Pero luego los vi detenerse e intercambiar algunas palabras en voz baja, como sorprendidos de haber encontrado abierta la misma entrada que se proponían forzar. La sorpresa fue muy pasajera. El ciego volvió a lanzar sus órdenes, oyéndose su voz más fuerte y potente, como si se sintiera encendido por un gran anhelo y una violenta rabia al mismo tiempo. «¡Adentro! ¡Adentro! ¡Adentro!», les gritaba, no sin proferir maldiciones y juramentos por lo que a él le parecía tardanza. 4 o 5 de ellos se apresuraron a obedecer, permaneciendo 2 en el sendero, al lado de aquel mendigo formidable. Hubo otra pausa no muy larga y tras ella resonó una exclamación de sorpresa, seguida por una voz que clamó desde adentro: «¡Bill ha muerto!». Pero el ciego les lanzó un tremendo y nuevo juramento por su poca diligencia, añadiendo: «Que alguno lo registre, tramposos vagabundos, y los demás, arriba y a bajar la maleta». Hasta mi escondite llegaba el ruido de las pisadas de aquellos hombres en los peldaños de madera de nuestra escalera. Por tanto es seguro que la casa entera debía retemblar con ellas. En un momento se oyeron nuevas exclamaciones de sorpresa. La ventana del cuarto del capitán fue abierta de par en par con un empujón violento, acompañado de ruido de vidrios que se rompían. Un hombre apareció, iluminado por la luz plena de la luna, y se dirigió al mendigo ciego que se encontraba, como he dicho, en el camino y precisamente debajo de la ventana recién abierta. «¡Piu!», le gritó. «Nos han ganado por la mano. Alguien ha registrado ya la maleta de arriba a abajo». «¿Está eso allí?», como preguntó. «El dinero sí». «Carguen 1000 diablos contigo y el dinero. Lo que yo pregunto es si está allí el manuscrito de Flint». «De eso aquí no hay nada», replicó el otro. «Bueno, bajen ustedes y vean si está sobre el cadáver de Bill». En ese momento, otros de la partida, probablemente el que se había quedado en la sala registrando el cuerpo del capitán, apareció en la puerta de la posada diciendo: «Bill ha sido registrado antes. Nada han dejado sobre él. Han sido las gentes de la posada. Ha sido ese muchacho. De buena gana le hubiera sacado yo los ojos», rugió el viejo Pew. «No hace mucho que estaban aquí todavía. Tenían el cerrojo puesto cuando yo quise entrar. A registrar, muchachos, a registrar y a encontrarlos». «Lo único que nos han dejado aquí es su vela», dijo el de la ventana. «Pues manos a la obra, a registrar y a dar con ellos», dijo de nuevo Pew, golpeando airadamente con su palo el suelo. Siguió entonces una gran batahola, un vaivén indecible dentro de la casa. Ruidos de pisadas toscas resonaban de un lado y otro, rumor de muebles arrojados al suelo,
puertas abiertas a puntapiés, hasta que las rocas repitieron con sus ecos aquel ruido infernal. Vióse entonces a todos aquellos hombres salir al camino uno tras otro, declarando que nada les quedaba que registrar, y que de fijo no estábamos ocultos dentro de la casa. En aquel instante el mismo silbido que tanto nos había alarmado a mi madre y a mí, cuando operábamos con el dinero del difunto capitán, volvió a oírse clara y distintamente en medio de la noche, pero en esta ocasión 2 veces repetido. Yo había creído que ese sonido era algo como la trompeta del ciego, ordenando con ella a su tripulación lanzarse al abordaje. Pero entonces comprendí que no era sino una señal soltada sigilosamente del lado de la loma en dirección de la aldea, y según el efecto que ella produjo en nuestros filibusteros, era un aviso preventivo de algún peligro cercano. Dirk ha silbado, dijo uno, y 2 veces. Tenemos que ponernos a salvo. Ponte a salvo tú, gallina, gritó Pew. Dirk se ha manifestado desde un principio cobarde y tonto, y ustedes no deben de hacerle caso. Esas gentes deben estar por aquí, muy cerca. Tenemos la mano sobre ellas, con seguridad. Revolverlo todo, registrarlo todo. ¿A qué hemos venido si no, perros de Satanás? Oh, por vida del diablo, si yo tuviera mis ojos. Estas exclamaciones parecieron producir algún efecto, pues 2 de la banda comenzaron a registrar aquí y allá, entre las duelas y los trastos que había por allá afuera, pero con muy poca resolución, según me pareció, y siempre teniendo un ojo listo para escapar al peligro que temían, mientras que los restantes estaban aún indecisos y vacilantes en el camino. Ah, tontos, exclamaba el ciego. Tienen las manos puestas sobre miles de millares y están allí como tontos con los brazos cruzados. Todos ustedes pueden hacerse en un momento tan ricos como reyes con tan solo encontrar eso que muy bien saben que está por aquí, a su alcance, y ninguno quiere hacer su obligación. Pusilánimes, ninguno de ustedes se atrevió a presentarse ante Bill y tuve que resolverme a hacerlo yo, un ciego. Pues bien, no quiero perder la suerte que me toca por su culpa. ¿Qué? ¿Voy a seguir siendo toda la vida un pordiosero que se arrastra, chicaneando y trampeando por un simple vaso de ron, cuando debo y puedo rodar en coches magníficos? Si esas gentes se volvieran como un ojo de hormiga, todavía deberían ustedes encontrarlas. Cierra tu escotilla, Pew, gritó uno de ellos. Ya hemos pescado los doblones. Es seguro que ellos habrán escondido bien el maldito lío. Saltó otro. Pero no perdamos tiempo. Toma tú los Jorges, Pew, y no estés allí chillando. Chillando era la palabra justa, y al oírla, la muy mal contenida cólera del ciego y su explosión, ya sea por las objeciones precedentes, de tal suerte y tan furiosamente que su excitación se sobrepuso a todo. Así fue como, empuñando su grueso bastón, arremetió con él a sus secuaces, golpeándolos con rabia a derecha e izquierda, a pesar de su ceguera, y dejando oír sus tremendos golpes sobre más de uno de los próximos a él. Estos, a su vez, respondieron vomitando las más horribles injurias y amenazas sobre el perverso ciego, y se lanzaron sobre él a pretender apoderarse del garrote, retorciéndoselo en su poderoso puño. Esta riña fue para nosotros la salvación, pues todavía estaban empeñados en ella cuando un nuevo ruido se dejó oír hacia la cumbre de la loma, por el lado de la aldea, y era el galope tendido de varios caballos. Casi en el mismo instante, un pistoletazo partió del lado del vallado, percibiéndose simultáneamente la luz y el trueno del disparo. Aquello era, evidentemente, la última señal de peligro, porque los filibusteros se pusieron en fuga en el instante
en una precipitada carrera de sálvese quien pueda. Todos corrieron en una dirección diferente, el uno rumbo al mar, otro hacia la caleta, otro oblicuamente por la loma, y así los demás. De tal manera que en menos tiempo del que lo cuento, no quedaban ya ni trazas de ellos, excepto del viejo Pew. En cuanto a éste, lo habían abandonado. No sabré decir si por el pánico que de ellos se apoderó, o en venganza de sus injurias y garrotazos. El hecho es que él estaba allí, detrás de todos, tanteando sobre el camino con su bastón, loca y desesperadamente, y llamando a gritos a sus camaradas fugitivos. Finalmente tomó la peor dirección para él, rumbo a la aldea, y pasó a muy pocos pasos de mi escondite, clamando frenéticamente: «Johnny, perro negro, Dirks, ustedes no dejarán aquí a su viejo Pew, compañeros. No abandonarán a su pobre Pew». En aquel instante, el ruido de los caballos llegó a la cumbre y 4 o 5 jinetes aparecieron sobre la loma, alumbrados claramente por la luna, y se precipitaron a galope tendido hacia abajo por la pendiente. Entonces Pew comprendió su error. Trató de volverse, porrumpiendo en una maldición, y se dirigió hacia la zanja en la cual rodó. Pero en un segundo ya se había puesto en pie otra vez e intentó un nuevo escape, sin éxito, ya que no hizo más que ir a colocarse precisamente bajo el más próximo de los caballos que se acercaban. El jinete trató de salvarlo, pero fue en vano. El mendigo cayó, sin remedio, atropellado por el bruto que lo echó por tierra y estampó sobre él, despedazándolo, sus 4 herrados y poderosos cascos. Pew dejó oír un solo grito horrible y angustioso que se perdió en el silencio trágico de la noche. Cayó sobre un costado, se dio la vuelta, poniendo el rostro contra la tierra, y no volvió a moverse. Yo me enderecé entonces y saludé cortésmente a los jinetes que ya se disponían a retroceder, horrorizados por el accidente ocurrido. Pronto me di cuenta de quiénes eran ellos. Uno, que venía a la cola, era el muchacho de la aldea que había ido en busca del doctor Livesey. Los demás eran aduaneros o guardas fiscales que aquel había encontrado en su camino y con los cuales se había entendido para regresar sin pérdida de tiempo. La noticia de aquella extraña barca de vela cuadrada, surta, en la caleta de Kit, había llegado desde hasta el inspector Dance, que había resuelto hacer una excursión aquella noche en dirección de nuestras playas, circunstancia sin la cual es seguro que mi madre y yo habríamos perdido la vida. En cuanto a Pew, estaba muerto y bien muerto. Por lo que hace a mi madre, a quien condujimos a la aldea, algunas lociones de agua fría y algunas sales que le hicimos aspirar, le volvieron por completo el conocimiento, y aunque no quedó enteramente exhausta de ánimo, continuaba deplorando el resto del dinero que no quiso tomar. En el ínterin, el inspector apresuró su marcha, tanto como pudo, en dirección de la caleta de Kit. Los guardas tenían que desmontar e ir marchando a tientas por las escabrosidades de la cañada, llevando del diestro los caballos, algunas veces conteniéndolos y constantemente con el temor de una emboscada. No fue ninguna sorpresa que cuando llegaron al lugar en el que sabían que la barca estaba fondeada, ésta se hubiera hecho ya a la mar, si bien estaba aún a cortísima distancia de la playa. Todavía la voz del inspector pudo llegar hasta los fugitivos, uno de los cuales le gritó que se quitase de la luz de la luna porque podría ir a saludarle por un poco de plomo.
No acababa de apagarse el eco de esta intimidación cuando silbó una bala de mosquete casi rozando el brazo de Dance, y acto seguido la embarcación dobló la punta de la caleta y desapareció. El inspector se quedó allí, según su propia expresión, como pez fuera del agua, y todo lo más que pudo hacer fue enviar un hombre a Bristol para prevenir el arribo posible de la falúa aquella, lo cual era lo mismo que nada, en su opinión. Han salido sanos y salvos, añadió, y la cosa ha concluido allí. Solamente me alegro mucho de que hayamos trillado al paso a Maese Piu, que de no ser así ya hubiera recibido a estas horas noticias mías. Volví entonces con él a la posada del almirante Benbow, y no podría imaginarse que cuando de trastorno y destrozo encontré en nuestra casa. El reloj, con su gran caja de madera, había sido arrojado al suelo por aquellos bárbaros en su desesperada cacería, emprendida para buscarnos a mi madre y a mí. Y aun cuando es cierto que nada se habían llevado a excepción del talego de dinero del capitán y algunas monedas de plata de nuestra gaveta, pude hacerme cargo desde la primera ojeada que estábamos arruinados. El inspector Dance no podía hacer nada en aquel caos. Bueno, Jim, dijo, tú afirmas que ellos han cogido el dinero, ¿no es así? Entonces, ¿qué fortuna era la que buscaban aquí? ¿Más dinero tal vez? No, señor, no creo que fuese dinero, le contesté. Lo cierto es que yo creo tener aquí, en la bolsa de pecho de mi jubón,